Ya, hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar aquí con esta unidad que teníamos de validación y hoy en particular vamos a ver todo lo que son análisis, pruebas de clínicas, ensayos clínicos, ¿ya? Entonces, como ahí había quedado esta pregunta en la clase anterior de cómo se validan, de por qué es necesario validar tanto productos como procesos, ¿ya? Y por eso vamos a ver lo que es validación hoy día de productos, que bueno, hemos escuchado mucho seguramente en este último tiempo de todas las etapas de validación y hemos estado escuchando eh, sobre principalmente ensayos o pruebas clínicas, ¿verdad? Hemos escuchado, esta vacuna está en fase uno, en fase 2, inclusive hemos sido casi algunos parte de estas fases. ¿Por qué se tienen que validar tanto fármacos, bioequivalentes y kit de diagnóstico? ¿Alguna idea? Yo creo que ahora lo tenemos súper claro, ¿verdad? No sé si alguien que se le ocurre o quiere contarnos algo, ¿se tiene alguna idea? Em, la validación de fármacos puede ser, o sea, claramente es porque está involucrada la salud de la gente, entonces, como ir a hacer experimentos en el público puede ser muy irresponsable, porque está la vida de la gente en juego. Claro. En realidad ya casi como que todo de alguna forma pasa por algunos niveles estrictos. Todos los productos que usamos generalmente, los electrónicos, todo, pero un fármaco, que es algo que va como directamente lo vas a consumir y supuestamente cura una enfermedad, no podemos tener dudas sobre eso, ¿verdad? No podemos tener dudas si funciona y si me da efectos adversos. Por eso los fármacos, eh, tanto los primeros como los bioequivalentes y inclusive kit de diagnóstico, son súper relevantes. Ahora, años atrás, como que uno no le tomaba tanto el peso, pero por ejemplo, si el kit del PCR de COVID no está validado, me puede dar cualquier cosa, ¿verdad? Me puede decir que no tengo y tengo. Entonces tiene que haber una validación para no solo los fármacos, sino los kits de diagnóstico. ¿Ya? Que antes uno los veía alejados, pero aquí ahora la mayoría ya se ha hecho uno contra COVID, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que es fundamental validarlos y esta validación, bueno, tiene efectos, ha tenido efectos, por un lado, que hay algunos medicamentos que son muy caros, ¿ya? Los de última generación suelen ser caros y suelen tomar tiempo para salir al mercado, ¿ya? Aquí vamos a, bueno, ahora tenemos una situación muy especial donde una vacuna se demoró menos de un año en estar en el mercado, eh, pero normalmente un medicamento toma muchos años, entre 5 y 10. Y vamos a entender un poquito por qué, ¿ya? ¿Por qué si vamos a recurrir a muchas noticias antiguas, ya, de 2017, por ejemplo, 2007, perdón, donde algunos fármacos en el que estaban por años en el mercado han sufrido, han sido sacados del mercado y las empresas que los producían han sido condenadas a pagar multas porque han habido muertes, pero esto estoy hablando de otro tipo de fármacos, por ejemplo, este Vioxx, que era un tipo de anticonceptivo y que generó infartos cerebrales a algunas mujeres, ¿ya? Tenemos varios medicamentos de ese tipo y de compañías súper relevantes como Merck, Pfizer, en el área también un medicamento que era también un anticonceptivo, me parece. Y bueno, ¿para qué decir lo último? Que tenemos aquí, que ya hay algunas vacunas que han mostrado tener efectos secundarios, ¿ya? Estas vacunas contra COVID. Entonces, de alguna forma, hacer toda la validación es relevante, ¿ya? Y vamos a ver que hay un proceso, inclusive una vez que ya el producto está en el mercado por mucho tiempo, lo que se llama farmacovigilancia, también es relevante. Entonces, vamos a ir entendiendo por qué necesitamos todo eso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los pasos para el desarrollo de un nuevo medicamento? Parte de una idea. Yo creo que inclusive acá en nuestro centro hay ideas para para algún medicamento. Por ejemplo, se ha trabajado años atrás con una vacuna contra el alcoholismo, entonces había una idea,
uno entendía por qué este compuesto podía ser útil para esta enfermedad, porque inhibía alguna ruta metabólica o alguna cosa así. Entonces uno tiene una idea y sintetiza un compuesto, ya sea en forma química, que ha sido principalmente, gran parte de los medicamentos son formulaciones químicas, pero recientemente los medicamentos biológicos han ido tomando mayor fuerza. Entonces uno los sintetiza y tiene la sustancia, el compuesto que debería curar la enfermedad o paliarla, ¿verdad? Entonces lo primero que uno hace es, tiene la sustancia y hace ensayos primarios, ¿ya? Para ver si el compuesto en realidad, una vez que lo sinteticé o hice la fermentación y obtuve la molécula, hace lo que yo pensaba que hacía, porque aquí tengo la idea y lo genero, y aquí hago pruebas casi in vitro, por decirlo así, ¿ya? Y si funciona, si por ejemplo hace la reacción que yo quería, se corta algún proceso, solo a nivel in vitro, en un paso a decir, este es una medicación potencial, o sea, podría ser utilizado. El paso siguiente, todo esto es in vitro, ¿ah? No, no estoy trabajando con animales, ni menos con humanos, ¿ya? Aquí voy a ver si tiene efectos tóxicos. Aquí vi que funcionó, que hizo lo que tenía que hacer en este experimento, pero aquí veo si cuando hace eso no genera algún compuesto tóxico, ¿m? Que podría ser obviamente inviable para llevarlo al mercado. ¿Ya? Entonces veo, no, no generó ningún compuesto tóxico, luego pasa a ser un candidato a ser medicamento, porque tiene dos cosas. Supuestamente hace lo que tiene que hacer contra la enfermedad que yo voy a supuestamente a paliar, y después cuando haces esa reacción no genera en ese momento, en ese experimento en laboratorio, ninguna componente tóxico. Entonces cuando pasa a ser candidato, ahí empiezo a hacer estudios en animales, ¿ya? Voy a ver que voy a detallarlo un poco más adelante, pero se ve si es tóxico, porque una cosa es in vitro que no genere compuestos tóxicos, porque estoy en un sistema muy limitado, pero cuando ya empiezo a hacer pruebas en seres más complejos, puede generarse algún efecto de toxicidad. Después puede ser que no se absorba como yo necesito que se absorba, entonces no saco nada con darle una dosis porque el cuerpo, en este caso del animal, no lo absorbe adecuadamente. Puede que no lo excrete, o sea, lo absorbe y lo mantiene ahí. Puede generar algún otro cambio metabólico, efectos cancerígenos, etcétera. Si llega a ser todo esto favorable, o sea, la toxicidad es baja, se absorbe bien, se secreta bien, funciona bien el metabolismo y todo lo demás, ahí recién paso a lo que son estudios médicos, clínicos. Y ahí voy a tener que trabajar, ahí empiezo con la fase, esa es la primera fase, esta que está acá son los estudios preclínicos, ¿ya? Solo cuando pasó esta fase de a nivel de laboratorio, aquí paso ya con animales en estudios preclínicos y después paso a la zona de estudios clínicos, donde hay diferentes fases, donde son estudios médicos con varios tipos de ensayos, ensayos muy controlados, nuevamente veo si se absorbe bien. Aquí ya no estudio toxicidad, ¿no? Aquí supuestamente el compuesto ya no era tóxico, aquí no estudio toxicidad, estudio absorción, secreción, los metabolismos, y ahí ya hago el diseño para que se pueda hacer a gran escala, con los registros y tengo el nuevo medicamento. Si se fijan, es un proceso bastante, bastante largo y obviamente desde que tengo la idea hasta que sale al mercado pueden pasar estos 5 o 10 años, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuántas sustancias desde ideas a compuestos al mercado salen. Son números muy, muy bajos. Pero ¿por qué aquí tenemos un poco lo que me pregunté al principio? Que por qué era necesario la validación, es justamente porque son todos estos test obligatorios, todo el proceso que les conté, tanto para un producto como para un proceso, para que se manufacture antes de que salga al mercado. Y la idea principalmente es proteger la salud pública, ¿ya? Porque obviamente si no pasa cualquiera de los pasos que indicamos, podríamos estar enviando al mercado algo que sea tóxico o que vaya a generar algún efecto a largo plazo. Y lo
típico que se valida son los productos farmacéuticos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es la validación? Hay una autoridad que lo valida, vamos a ver quién es. Nosotros acá en Chile sabemos que es el Instituto de Salud Pública, el ISP, ¿sí? Y hay protocolos para validarlo, ¿ya? Las autoridades entonces que lo validan, como les digo, hay organismos nacionales e internacionales y lo que hacen es ven todo lo que son los reglamentos para hacer la manufactura y todo lo que fueron los ensayos o test preclínicos y clínicos. En el caso, como les decía, para validar fármacos para humanos, está el Instituto de Salud Pública y en el caso de compuestos o fármacos para animales, el Servicio de Agrícola y Ganadero, el SAC. Ahora, hay algunas instituciones que nosotros conocemos internacionalmente, perdón, como son la FDA en Estados Unidos, hay una, perdón, en Japón también tiene una institución y la Comunidad Económica Europea. Ahora, nosotros normalmente escuchamos mucho sobre la FDA porque, claro, tiene estándares bastante altos y normalmente si un medicamento pasó las pruebas en la FDA, es muy poco probable que no las pase en Chile. Pero igual se hace todo el protocolo. Hemos estado escuchando, por ejemplo, no, ¿qué es la última noticia que escuchamos sobre las vacunas para niños, verdad? Se estaban evaluando, no alcancé a escuchar si se aceptó o no la vacuna de Pfizer para niños entre 12 y 16 años, ¿verdad? Ya fue aprobada en Estados Unidos, pero estaba siendo evaluada en Chile ayer o anteayer. No seguí la noticia. ¿Alguien la siguió? ¿Escucharon algo que estaban deliberando? No fue muy fácil, parece. Por aquí Yo tengo. no supe. Sí, algo pasó que el resultado deben estar deliberando porque no he escuchado así como la noticia de que lo aceptaron, pero hay que darle una vueltecita. Bueno, pero esas son las instituciones. ¿Y qué hay que tener para poder validar? Son varios documentos. Cuando están en esto aquí, de hecho, esto que se debe estar discutiendo ahora el ISP para validar o no esta vacuna para este rango de edad, van a necesitar toda esta información, el uso terapéutico, propiedades físicas y químicas, método de manufactura, porque aquí Pfizer tiene que decir cómo lo manufactura, las medidas de control de calidad y todos los resultados que han tenido preclínicos y clínicos. Entonces aquí es la información que evalúan para ver si lo validan o no. Aquí me dicen que se autorizó. Sí, se autorizó el uso para mayores de 12 años. Ya, tenemos el dato. Gracias a Isabel que nos dio el dato. Entonces, ¿cuáles son esos documentos? Como les digo, son documentos de buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de cómo se trabaja en el laboratorio cuando se hicieron las pruebas, buenas prácticas de cómo se hace el producto, todo lo que es el control de calidad, cómo se lleva a cabo y los test, los resultados de los test tanto preclínicos como clínicos. Vamos a ahondar un poco más en esto de buenas prácticas de laboratorio cuando veamos procesos, de validación de procesos. Hoy día nos vamos a dedicar más a los ensayos preclínicos y clínicos, pero igual vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, en el caso de las buenas prácticas de laboratorio, son los manuales que dicen cómo se trabaja en el laboratorio donde se desarrolló y se hacen las pruebas de producto. O sea, las primeras fases que yo les conté recién, cuando recién tengo la idea, lo sintetizo a primera escala y después hago esas pruebas al laboratorio para saber si tiene, tiene el efecto que queremos que tenga y si no tiene toxicidad a nivel de laboratorio. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo está el diseñado el laboratorio? Porque aquí no sé si alguien ha hecho alguna práctica en un laboratorio, tienen medidas de seguridad bien estrictas cuando son de fármacos, áreas especiales para llegar y cambiarse ropa, ¿verdad? Uno solo puede llegar y estar en la parte más limpia y después ir pasando a las otras partes y nunca devolverse, hay todo un protocolo de eso. ¿Alguien ha hecho prácticas en laboratorio, no? ¿En un laboratorio farmacéutico?
Em, Yo hice una práctica en un laboratorio, pero era de vacunas de animales, en la ¿Ya? parte de I+D. Ah, ¿no estuviste, pero estuviste en desarrollo, trabajando en laboratorio? O sea, en la parte ahí pipeteando y eso. Sí, ¿Y tenían medidas así bien estrictas? sí, en cultivos. Claro, sobre todo en cultivos. Si nos cuentas un Disculpa, ¿qué poco, cosa? ¿puedes contarnos un poquito? De lo que me acuerdo es que estaban probando métodos para hacer como, para escalar producciones de vacunas que se hacían mediante como el cultivo de células animales que después se infectaban con virus y después se lisaban la célula y el virus que estaba dentro y se inactivaba el virus Ujú, y eso se ocupaba como vacuna de virus inactivado. claro. Pero tenías hartas medidas de seguridad, o sea, llegabas, te cambiabas ropa, después no podías pasar de una fase, o sea, de donde la parte más limpia, o sea, solo podías de la más limpia hacia afuera, nunca devolverte sin hacer cambios, ¿verdad? El diseño cómo Sí, estaban distribuidos los laboratorios en eran. la planta productiva Ujú, en la parte productiva había una parte que era como la línea roja, donde uno tenía como que ponerse un enterito y unos protectores de zapatos y desde ahí para adentro no se podía, o sea, tenía que estar como con cubreboca y con los del pelo tapado y todo eso. Pero en la parte, el laboratorio de I+D era más relajado, me acuerdo. sí, claro, ahí hay, pero claro, lo que tú me cuentas, vamos a ver la parte de manufactura, pero igual, a pesar de más relajado, nunca tanto más relajado como andar en la calle nomás, o ir a una oficina. Claro, no era tan así. Pero igual a mí me preocupó un poco lo relajados que eran. No, no digamos la empresa entonces. Bueno, pero entonces, igual los laboratorios tienen un cierto diseño, hay equipos y servicios que tienen que tener ciertas características y un punto muy, muy relevante es el registro de datos. ¿Por qué? Porque esa información obviamente se necesita para saber cuándo, cómo se hacen las cosas, por si hay algún problema, cómo fallaron y cosas así. Y otra, que a mí siempre me gusta, como dice aquí, características del personal, pero indicando cuáles son sus profesiones, por decir así, su especialización y cosas así, ¿ya? Porque, no sé, tengo un bioquímico, un químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque en el caso que yo después tenga que, bueno, obviamente el personal va a ir cambiando en el tiempo, entonces tengo que buscar personal con las mismas características profesionales, ¿ya? Y el objetivo de todo esto, para qué llevar toda esta información, es para promover la generación de datos de calidad que sean aceptados internacionalmente. Imagínense ahora que todo el mundo está, no todo el mundo, muchos países están comprando vacunas, ya sea Pfizer o Sinovac, etcétera, y tienen que pasar por los procesos que les conté frente a las diferentes entidades que lo validan. Entonces, cuando le preguntan los datos, tienen que ser aceptados. O sea, no sirve, pucha, tenemos solo los datos de un lote. No, tenemos que tener los datos de todos los lotes que hicieron, porque esos lotes van a ser usados para varias personas, ¿verdad? Cientos de personas. Entonces, esos datos tienen que ser de calidad. También, justamente eso mismo, reduce las barreras técnicas para comercialización y aumenta todo lo que es la protección de la salud pública y el ambiente, porque una cosa también es relevante que pasa con algún desecho que se puede ir generando en el proceso, puede ser afectar el medio ambiente. Las otras, que son un poco ya como lo que estaba comentando el compañero, son las buenas prácticas de manufactura, las GPM, ¿ya? Que aquí se necesita algo muy parecido a lo que ya vimos anteriormente, pero además de las características como de laboratorio y producción, es almacenamiento. ¿Por qué? Porque aquí de hecho, o sea, tenemos como toda la información. Al principio Pfizer, ¿verdad? Hablaba de que tenía que mantenerse a menos 80 grados Celsius el producto, que es la vacuna. ¿Ya? Entonces, esta parte de la cadena de frío era súper importante. Por eso que aquí necesitamos conocer muy bien eso. Conocemos lo mismo, las características del personal, el espacio, los servicios, qué materiales utilizan y almacenamiento y transporte, porque no saco nada con que me llegue a la casa y lo guarde bien o que me llegue al centro de distribución y lo guarde bien si en el transporte no hubo una cadena adecuada. Entonces esas son las indicaciones que tienen que tenerse
tanto para la producción como el almacenamiento, y para la manufactura, definir cómo estaba hecho, revisar, hacer una revisión frecuente, tener claramente las especificaciones. Un punto que vamos a ver que es súper relevante es que cualquier cambio debe ser validado, ¿ya? Cambio la materia prima, cambio un equipo, tengo que validarlo nuevamente. Hay que tomar todos los datos muy bien, anotar los datos, ya sea manual o automáticamente, obviamente cada vez más automático, y que tienen que estar en forma accesible. Eso es súper relevante. No saco nada con tener súper bien guardados los datos en una planilla muy bien hecha si no logro tenerlos en el momento. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener también lo que se llama un reservorio de quejas sobre los productos, por decir así, ¿ya? Si, por ejemplo, el producto llegó fallado por algo, entonces yo tengo que poder saber ese lote por qué sufrió esa falla, entonces por eso tengo que tener accesibles los datos, ¿ya? Y son lotes a veces, en el caso de los medicamentos suelen durar, bueno, en algunos casos hasta 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces necesito, si yo me quejo, vamos a hablar aquí, por ejemplo, sobre todo sobre la farmacovigilancia, si yo me doy cuenta de que hubo algún problema, acceder al dato de cómo se hizo ese medicamento hace 2 o 3 años atrás, ¿ya? Porque puede tener problemas en alguna sustancia que está usando, en algún equipo que no funcionó, entonces tengo que estar atento en eso. Y todo esto para el objetivo de garantizar la calidad del producto, reducir todo lo que sean barreras de comercialización y que la planta esté sujeta siempre a inspección para obtener sus permisos. Eso es la manufactura. Y el control de calidad, que es como siempre el más odiado en todos los procesos, odiado desde el punto de vista del resto de las áreas, ¿verdad? No sé si alguien hizo práctica en algún laboratorio de control de calidad de cualquier empresa. ¿Alguien no sé, el compañero trabajó en investigación y desarrollo, pero en control, también ligados a veces a control de calidad? ¿Alguien estuvo por ahí? Yo hice práctica ¿Y cómo era? en control de calidad ¿En qué tipo de empresa? en una farmacéutica, Ya, y en medicamentos. los querían mucho, ¿no? ¿O los hacían correr mucho a ustedes? Oh, a mí me hicieron correr harto porque era la práctica 1, entonces me mandaban a hacer o a diferentes partes a buscar cosas y hacer como mandar registro y cosas así. Claro, porque el control de calidad primero controlas todo, ¿verdad? Controlas, tal como dice ahí, hay un análisis de las materias primas, productos intermedios y finales, o sea, y nada aparte si no ha sido Ujú. controlado, la materia prima tiene que cumplir las especificaciones, entonces tiene que estar bien, los productos finales no salen al mercado si no están controlados, entonces ahí están siempre los que quieren, quieren producir, quieren que les entreguen la materia, y los que quieren vender quieren los productos, ¿verdad? Sí, me acuerdo que controlaban, hacían tal sector de microbiología y testeaban los plásticos antes de hacer como los sachets para las pastillas. Y luego las pastillas cuando ya estaban envasadas también las llevaban ahí a ver que estuviera todo correcto. Claro, sí, cosas tan, o sea, uno llega, compra el remedio y no se preocupa de que todo lo que tuvo que haber pasado, ¿verdad? Cualquier envase, Sí. desde los envases, uno siempre como que piensa en la pastillita, pero el frasquito, si es líquido, el envase, todo eso tiene que pasar por estas control de calidad. Y por eso que siempre dicen que es el más odiado, porque a veces no les entrega la materia prima porque no cumple las especificaciones, o les devuelve todo el lote de producto por uno que falló y obviamente que es representativo. Entonces son muy relevantes. Y ellos hacen, como ahí dice, la certificación de los batch para cualquier producto, y también, esto es súper relevante, conservan muestras, ¿verdad? De tanto materias primas como productos finales para futuras observaciones de producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno puede reclamar que, pucha, este medicamento no me sirvió, eh, y uno reclama contra la empresa, pero a lo mejor uno también, como usuario, lo manejó mal. A lo mejor había que tenerlo, no exponerlo al calor, y yo dejé la botellita ahí al sol. Entonces ahí ellos revisan mi reclamo y prueban con lo que ellos tienen de las muestras que dejaron, ya del producto final, y ahí me pueden decir,
Bueno, en realidad sí, algo pasó, se deterioró, nosotros lo hicimos mal y se deterioró, o usted algo hizo y no lo mantuvo bien, ¿verdad? Eso suele suceder. Bueno, normalmente le dan la razón a los consumidores, pero igual mantienen su información. Y por último, lo que hacen, le ponen más grande el letrero, manténgalo en frío, o hacen alguna medida para que no vuelva a suceder. ¿Ok? Y lo otro, que lo queremos un poco centrar hoy día, es los ensayos que se hacen después. Pasamos por todo este tipo de pruebas y tenemos los que son ensayos preclínicos y clínicos. Entonces, de esa idea que yo les mostré al principio de una sustancia que podría llegar a ser un medicamento, normalmente se dice que de orden de 5.000 sustancias, solo una llega a medicamento, o sea, pasa por todas las pruebas. Pasa, bueno, por todo lo del laboratorio que vimos, que la sustancia hace lo que supuestamente hace in vitro, que no tiene toxicidad. Después paso a la prueba preclínica con no humanos, animales. Se trata ahora cada vez que sean menos animalitos y más cultivos de células y cosas así, pero hay cosas que no se pueden hacer todavía. Después vienen las fases, los ensayos clínicos fase 1, que son con humanos sanos, siempre voluntarios. Todo esto es con voluntario, por todo lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Por los principios para investigación con humanos, todo tiene que ser voluntario y con ese consentimiento informado. Y después hay dos fases, la fase clínica 1, fase 2 y fase 3, que son ahora con humanos, pero que tienen enfermedades bueno, o con números más grandes. Por ejemplo, ahora en el caso de la vacuna no era con personas enfermas, pero sí a veces se evalúa con personas que tengan otro tipo de enfermedades asociadas. Si pasa las tres fases, sale al mercado, y antes salía al mercado y se acababa la historia, pero ahora aparece, hace unos pocos años atrás, o se le da más relevancia, y más aún ahora, a la fase 4 o farmacovigilancia, que es cuando el medicamento ya está en el mercado. No sé si les ha pasado que ustedes van al médico y el médico le dice, mire, me dieron esta muestra médica, parta con esta. Y eso es justamente farmacovigilancia, porque si a uno normalmente no le pasa nada y se mejora, no le dice nada al médico, pero si tomó el remedio y le hizo mal para el estómago, le dio dolor de cabeza, uno llega y le dice al médico, ¿sabe que este medicamento prefiero no seguir tomando porque me dio esto y esto y este otro? Y el médico lo que hace es lo reporta. Ustedes se ha visto a veces que están los, ¿cómo se llaman estas personas que están afuera? Los visitadores médicos. Están ahí con su maletín y le pasan al médico varias muestras, ¿verdad? Pero el médico tiene que de alguna forma responder y decirle, mire, en realidad este medicamento a mi paciente le hizo esto y esto y este otro. Y eso de alguna forma es farmacovigilancia. Igual vamos a tener una charla de un compañero, ex compañero, o un egresado que trabaja en eso. Entonces, los ensayos preclínicos, como les dije, son pruebas que se realizan también en laboratorio con animales de experimentación y se utilizan para comprobar las características de la sustancia, los niveles de absorción, excreción, metabolismo, posible toxicidad y efecto terapéutico. Entonces aquí en algunos casos en muchos casos se le induce la enfermedad al animal, se le da el medicamento y se ve si la cura, en la medida que lo cure, y se estudia todos estos otros efectos. Y si pasa esa prueba, pasa los estudios preclínicos, pasa ya a los estudios con animales. Pero hay que tener ojo que estos estudios no se hacen en cualquier parte, se hacen en lugares, laboratorios que están legalmente autorizados, y todo lo que es resultados que se obtienen son valorados por el instituto, por el Ministerio de Salud para autorizar a los pases clínicos. Y toda esta información que va quedando de los estudios preclínicos tiene que registrarse, tiene que ser pública. Yo les voy a mostrar dónde va quedando. Entonces, ¿qué se estudia? Se estudia los conceptos de farmacológicos, o sea, si el nuevo fármaco tiene la actividad y farmacológica igual a previo, bueno, si no los hubiera, ahí hay que considerar otras condiciones, y si su efectividad se evalúa un amplio rango. Aquí esto es preclínico, ya esta última línea no corre. Y se lleva a prueba, como digo ahí, en animales. También se estudia toxicidad. En general los estudios de toxicidad lo que hacen es
ven la dosis que presenta efectos tóxicos, nunca se evalúa en humanos, y no solo uno tiene que ver la dosis tanto en tiempo como en cantidad, porque no es lo mismo que si yo le estoy dando 1 miligramo por un año, a que si le doy los 200 miligramos de una sola vez, ¿verdad? Entonces eso hay que ir estudiando. Y estas pruebas tienen como objetivo evaluar las posibles consecuencias principalmente de la cantidad y el tiempo de exposición al fármaco, a la droga, en realidad en este momento se llama, si es que tienen efectos negativos. Por eso toxicidad, estos efectos nunca se estudian en humanos. Y los últimos son los estudios farmacocinéticos primarios, que los tengo acá, que lo que ven es la velocidad de absorción, acumulación, metabolización y excreción del compuesto, y factores que pueden influir en la cantidad y frecuencia que se entrega. ¿Ya? Y aquí se hace esos mismos estudios en humanos, se les da el compuesto y se les va sacando muestra para ir viendo cómo se está asimilando. ¿Okay? Entonces, una vez que pasa los ensayos preclínicos, pasa a los clínicos, que aquí son ensayos que ahora se hacen en hospitales o clínicas. Aquí cualquier ensayo tiene que ser llevado a cabo por personal especializado con la aprobación del comité ético. ¿Se acuerdan que hablamos que muchas instituciones, principalmente las que hacen todos estos ensayos, tienen que tener un comité ético que autoriza el ensayo que se va a hacer y es monitoreado también por otro laboratorio? No, o sea, ellos hacen el ensayo, pero hay otro que lo está monitoreando y que es ajeno a la institución que está haciendo el estudio. Y el paso a otra etapa, porque vamos a hablar de fase 1, fase 2, fase 3, depende del Ministerio de Salud. Uno tiene que pedir la autorización. Entonces, hay como los objetivos de estos ensayos es la administración del medicamento a un grupo de pacientes, siempre por un médico, siempre tiene que haber un médico a cargo, no es que él se lo va a dar, pero está ahí supervisando, y lo que pretende es ver la efectividad del compuesto, posibles efectos secundarios, y se hace una fase con pocas personas enfermas, que son la fase 2, estudio piloto, y después multicentro, con un número muy grande. Aquí dice entre 100 y 300 voluntarios enfermos, pero en realidad ahora los números son mucho más grandes, principalmente por el corto tiempo que se está evaluando, por ejemplo, la vacuna del COVID. Entonces, la fase 1 se realiza, como les decía, en voluntarios sanos, sin ningún tipo de enfermedad y que están dispuestos, son voluntarios, a que se prueben ellos posibles efectos tóxicos que se provoque la sustancia. O sea, no es que uno vaya a darle uno no quiere probar carga de toxicidad, pero puede que haya algún efecto tóxico porque no se ha visto antes en humanos. La fase previa fue con animales. Siempre se hace muy hospitalizados y monitoreados. ¿Ya? La persona, no es que yo le pase la pastilla y se la tome en su casa, sino que tiene que hacer todo el tratamiento frente a personal especializado. Hay controles continuos, se refleja todas las posibles alteraciones y síntomas que puede pasarle. Y si pasa esa fase 1, se pasa a la fase 2 previa autorización del ministerio. ¿Ya? Se estudia en la fase 1 todo lo que sea farmacológico, aquí, estudios farmacológicos en los humanos, ¿ya? Donde se ve la actividad farmacológica, aquí se ve todo lo que es la absorción y distribución, y también se pueden ver si hay algún efecto adverso. Si pasó esa fase, pasa a fase 2, donde ahí ahora lo que estábamos viendo anteriormente es cómo se absorbe y si tiene efectos adversos, porque las personas estaban sanas. Aquí se trabaja con personas enfermas, con el grupo de enfermos. Esto es principalmente cuando se ven medicamentos que van a curar una enfermedad que ya tiene la persona. En el caso del coronavirus, no eran personas con la enfermedad, pero sí pueden haber tenido otras características. Entonces se estudia aquí la eficiencia terapéutica. Aquí vemos si la persona realmente se cura según de la enfermedad que tenía, ¿ya? Por eso se estudia con un grupo de personas que tienen la enfermedad y aquí se evalúa si efectivamente el producto hace lo que uno esperaría que hiciera.
¿ya? Entonces, aquí se habla de estudios pilotos y se trabaja con grupos pequeños, 10, 30 personas que tienen la enfermedad. Y aquí es donde ustedes aparecen ahí y hablábamos el otro día, ¿se acuerdan de que hay muchos llamados para participar en estos estudios? Inclusive una compañera ahí, me acuerdo alguien dijo que quería haber participado en uno, pero no, ya estaba lleno. Aquí hubo un llamado también, en esta época hubieron muchos llamados para participar en estos estudios, ¿verdad? No me acuerdo quién era la que había tratado. ¿Estará por ahí? Yo, Ah, ya, sí, aquí entonces estoy. no era este, ¿no? No, era de la Cancino. Ah, ya. Bueno, entonces ahí uno postula. Y la última fase ya es, ahora queremos ver la eficacia, porque vimos anteriormente que sí funcionaba en un grupo pequeño, pero en un grupo pequeño, una muestra que no necesariamente puede reflejar la realidad. Entonces, la fase 3 es la que tiene como objetivo averiguar la eficacia terapéutica, que ya se demostró, pero con relevancia estadística. Por eso son grupos muy grandes y con estos resultados ya se puede extrapolar a toda la población. Entonces, ustedes se imaginarán que cada una de estas etapas toma tiempo. Ya tengo que administrarla, esperar un tiempo. Por eso que estos procesos suelen ser largos. Pero bueno, lo que pasó ahora con las vacunas contra COVID, vamos a ver que fue un proceso muy rápido. Entonces, en esta fase, la fase 3, se compara la eficacia de la droga, como dice ahí, en cuestión con otras constituyentes del tratamiento convencional o otras afecciones. Aquí se utiliza un grupo muy grande. Si es, por ejemplo, un medicamento para alguna enfermedad, por ejemplo, no sé, hipertensión u otro, el grupo es muy grande y incluye diferentes personas, tanto como mujeres embarazadas como personas mayores. Si se acuerdan, una de las vacunas que hay no se entrega a mujeres embarazadas o a mujeres inclusive hay una. Ayer estaban hablando de que hay una vacuna que solo se le coloca a mujeres y otra para hombres y mujeres. Es porque no ha sido probada con esto. Entonces, hay una vacuna que no tiene ese respaldo, por lo tanto no se coloca a mujeres porque pueden estar embarazadas. Bueno, y si se pasa esta fase 3, ya está en condiciones de ser puesta en el mercado. ¿Ya? Entonces, esta última fase 3 son multicentros a nivel mundial inclusive. Bueno, claramente esta vacuna del COVID se evaluó en diferentes grupos, ¿verdad? Inicialmente, por ejemplo, Pfizer fue en Europa, después más que más los que nos puso en Chile también era parte un poco de este estudio, ¿ya? Y se analiza todo lo que son eficiencias y riesgos de las drogas. Ahora, ¿cómo se hacen todos estos ensayos? Tienen varias características. Son ensayos controlados, en algunos se usa placebo, hay un cierto tipo de aleatoriedad en los ensayos, son en paralelo o cruzados y siempre son ciegos para la persona que recibe el tratamiento. Vamos a ver un poco cómo son. En el caso de los ensayos controlados es para evitar el sesgo y confusión y siempre hay, por ejemplo, un grupo que se le da un medicamento y otro grupo que se le da uno que ya existía y se comparan, ¿ya? Y eso se puede hacer si es que hay un medicamento previo. Y de ahí se hace una comparación entre el grupo testigo y el grupo control para ver si hay diferencias o no en este nuevo medicamento. Por último, uno puede decir este es mejor, o por último, no es que cure mejor la enfermedad, pero tiene menos efectos secundarios o cosas así. Efectos secundarios aceptables, no sé. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer daba dolor de brazo por un par de días. Entonces, uno puede decir, bueno, y tiene unos ciertos niveles de eficiencia, ¿verdad? Entonces uno podría decir, esta otra no duele tanto el brazo, entonces más interesante. Tengo un comentario. Confirma que duele el brazo, no sé, Isabela, confirma Sí, algo. Sí, sí, ¿verdad? ayer me vacuné con la Pfizer y me está doliendo el brazo desde ayer y sigue Sí, así. te va a doler el brazo y vas a sentir síntomas como si tuvieras COVID, así que no te Mm. preocupes. Revisa bien lo que dicen lo que hay sobre eso porque uno se preocupa.
¿Ya? Mm. Ten ojo con eso, te va a doler la cabeza a lo mejor, no Será hasta el peor. 100%, ¿sí? Bueno, ojalá que no. Chuta, aquí nos dicen que la segunda es peor. Sí, pero es más rápido, diría yo. Yo aquí tuvimos Sí, uno en la casa que se vacunó con eso y sí, en la primera estábamos asustados porque no habíamos leído todo, pero después lo leímos y claro, da como todos los efectos de tenerlo, pero dura un par de horas. Y la segunda, uno como ya está o preparado, sea, lo pasa más rápido. ¿Sí? lo que estuve leyendo, porque la primera dosis me dolió mucho, estuve como 3 días con el brazo molido, no podía ni dormir apoyada en ese brazo, y me puse a leer como por qué era, y claro, era el sistema inmune y todo eso, pero la Pfizer de todas las que están poniendo es la que más efectos tiene como dolorosos, Sí, y la segunda dosis es más fuerte, pero a mí en la segunda no me dolió tanto el brazo, pero me dio fiebre, claro. Sí, como que eso se mutó depende el... mucho de las personas, cómo es la recepción. Pero, y claramente, por ejemplo, hay algunas personas que dicen que no se pueden poner la Pfizer por algunos efectos. Eso hay que estar bien informado. Pero lo bueno es que los médicos te están diciendo cómo que tienes que preocuparte de eso. Pero, Siempre bueno, justo pero el es COVID. súper relevante que así uno, si se llega a contagiar, los efectos no van a ser tan extremos como no teniendo las vacunas, ¿verdad? Sí, sigue siendo mejor. Claro. Sigue siendo mejor estar con un dolor, sabiendo por qué es, a estar enfermo y tener que estar, o a lo mejor uno no le va a pasar nada, pero puede contagiar a alguna otra persona que no pueda resistirlo tan bien como uno. ¿Mm? Bueno, eso es por el lado de los controlados. Después hay otros medicamentos que se dan placebo. Ya, tú sabes, el placebo es algo que no tiene ningún efecto, ¿verdad? Es casi pastillas de azúcar. Y aquí a veces se hace con un grupo, por ejemplo, que hay algunos experimentos de un antidepresivo que a un grupo le dieron el compuesto y al otro le dieron placebo. Entonces se usa un grupo testigo, porque a veces hay algunos trabajos que indican que hay enfermedades inclusive que son un buen porcentaje es por un estado anímico, por decirlo así, de las personas. Entonces, pensando que reciben eso, algún medicamento mejora. Inclusive hay algunas hasta operaciones tipo placebo que se habla. Pero principalmente se trata de no hacerlo, ¿ah? Se trata de efectivamente dar un compuesto. Y por ahí bien dice que se usa esto con placebo cuando no hay antecedente o un tratamiento regular con que compararlo. Pero el uso de placebo debe ser informado, o sea, hay que contarle un poco, hay que tener muy claro que está esta posibilidad de que haya un placebo en el estudio. Lo otro que hay que hacer, uno es qué me dan, o cómo me lo dan, si me van a dar solo el tradicional o el nuevo, y lo otro es cómo se lo asignan a las personas, ¿ya? Entonces hay una forma de hacerlo en forma completamente aleatoria. Yo elijo quién va a ser el grupo control, pero absolutamente aleatorio, no por ninguna característica de ello. Y como ahí bien dice, se distribuyen los voluntarios en diferentes grupos y es el que más se utiliza, ¿no? Para darle la mayor valor estadístico al estudio. Y vamos a hablar también que hace más fácil todo lo que son ensayos ciegos, que les cuento en un momento más adelante. Pero hay algunos casos en que no puede ser realizarse esto por algunos principios éticos. Por ejemplo, si hay un grupo que sea fumador, a lo mejor tiene algo en particular, entonces ahí hay que tener mucho ojo. Y hay un grupo que debe limitarse solo a un tipo de medicamento porque uno sabe que son hipertensos, entonces no le puedo dar un medicamento que le altere eso. Entonces ahí ya esa aleatoriedad tiene que estar controlada. Otra forma también, otro elemento en los ensayos es cómo les doy el medicamento. A veces tomo el grupo y le doy a uno solo un tratamiento, al otro el otro tratamiento y al otro, y todo en paralelo. O hay una forma que es cruzado, que en un momento al voluntario le doy un tratamiento y después le doy el otro. ¿Ya? Entonces veo cómo, porque a veces es el metabolismo de la persona el que acepta de alguna u otra forma el medicamento. Entonces, por ejemplo, este medicamento
va a decirme, me dio dolor de cabeza, y después le doy el otro y también le da dolor de cabeza. Entonces, y a esta otra persona nunca le dio nada. Entonces uno dice, parece que no es el medicamento, sino que es el metabolismo de la persona. Por eso se hacen estos ensayos cruzados. Y de alguna forma ahí hay que tener una mejor para las enfermedades que son crónicas con efectos constantes, se usa eso. Hay que tener ojo, eso sí, en lo que se debe esperar de uno y otro medicamento, el medicamento y el otro, porque algunos ya uno sabe que este medicamento siempre genera dolor de cabeza, entonces que lo genere no es algo nuevo. Y así, con este sistema, ahí el mismo voluntario es control de sí mismo. Entonces no tengo que tener un grupo para control y otro para el medicamento, sino que la misma persona me va a servir para lo mismo. Ahora, deben pensar que esto a veces toma meses o más, ¿ya? Porque hay medicamentos que se toman, no es 1 o 2 días, sino que se toman 2 o 3 meses. Entonces esto puede llegar a tomar 6 meses o más, o hay algunos estudios que son por años. Lo que sí tiene muy interesante esta forma de ensayo es que todos los voluntarios que participan tienen la oportunidad de estar a lo menos con un tratamiento. Y ahí eso, si estamos en, por ejemplo, fase 2 o 3, podría ser ya tratamiento para la persona que tiene la enfermedad. Y esto es de los ensayos que son tipo clínicos, si son ciegos o no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? De alguna forma, bueno, siempre es ciego para el voluntario, nunca sabe en sí cuál es el tratamiento que está siendo sometido, ¿ya? Y eso evita sesgos o predisposición, porque si a mí me dicen que me van a dar placebo, voy a decir, esta cuestión voy a partir pensando que no me va a servir para nada, ¿verdad? Entonces se habla de un simple ciego cuando el voluntario no sabe, pero sí sabe todo el equipo que lo está tratando. Sabe que hay uno que está teniendo el tratamiento convencional y otro que tiene el nuevo. Pero también se habla de doble ciego cuando ni el voluntario ni el equipo lo sabe. ¿Y por qué? Porque también puede haber una predisposición inconsciente del equipo. O sea, si el equipo sabe que tal persona está con el tratamiento convencional, a lo mejor, no sé, tiene algún sesgo para ir diciendo, no, esta es mejor. Puede ser, ¿ya? Pero obviamente uno dice, y bueno, ¿y quién sabe? Bueno, sabe el comité. Hay un comité que está viendo, que está recibiendo los datos, y ese sí sabe quién está recibiendo qué, y puede, como ahí bien dice, puede romper el ciego si hay algún efecto dañino. O sea, puede ahí estar viendo qué está pasando, entonces ahí le dice, ojo, a tal persona le está pasando tal cosa, entonces mejor pongan atención en él, no sé, revisen más el ritmo, algún nivel de algo, la presión arterial o algo así, porque estamos viendo que algo está sucediendo por el antiguo tratamiento o el nuevo. Y esos son. Bueno, y ahí terminamos todo lo que son las fases 1, 2 y 3, que con eso el medicamento sale al mercado. Todos los medicamentos que tenemos actualmente han pasado por esas 3 fases, pero surge esta cuarta fase, que se llama fase de farmacovigilancia, y es cuando ya el medicamento está en el mercado. Y ha mostrado, por ejemplo, que esta farmacovigilancia ha servido hace poco, bueno, 2018, no es tan poco, pero hubieron paracetamol, lo clásico que tomamos todos, que lo sacaron del mercado porque encontraron que este paracetamol tenía unas manchas oscuras y no sabían qué, entonces lo sacan del mercado. Ahora, esta farmacovigilancia cada vez se hace más relevante y permite ver cualquier efecto negativo que puedan tener. Entonces, por eso vamos a tener una charla el próximo miércoles. Va a venir, yo creo, quizás alguno de ustedes los conoce, a Diego Narváez, que era, bueno, exalumno de acá del departamento, y que ahora trabaja en esta empresa que se llama IQVIA, que es una empresa de servicios a las industrias que combina todo lo que es tecnología de información sanitaria e investigación clínica. Él nos va a contar qué se está haciendo, sobre todo con vacunas COVID y otros fármacos, cómo se hace esta farmacovigilancia, ¿ya? Cómo es el proceso. Así que es bien relevante, y lo interesante que a mí me gusta siempre, que aparece, cada vez hay más y más estudiantes que trabajan
exalumnos, mejor dicho, que trabajan en esta línea. Entonces, trabajan relacionados o directamente en validación. ¿Ya? Bueno, ahora rápidamente contarles que antes yo decía que era muy esporádico el uso de medicamentos con uso compasivo, y ahí hasta lo cambié porque existían muy pocos casos, decía antes, pero que se hace entrega y uso del medicamento antes de que pase por todas las fases, ¿ya? Como ahí bien dice, casos especiales en los cuales, aunque no hayan completado sus ensayos clínicos, el medicamento puede ser aprobado con autorización sanitaria y se llama uso compasivo. Habían unos escasos de una vacuna contra el herpes años atrás, pero ahora la cosa cambió claramente. Hubo el año pasado, esta información del año pasado, se liberaron varios medicamentos para lo que era ya personas que estaban con COVID y eran uso compasivo. No se había pasado por todas las etapas y se dio una lista de medicamentos que se les podía dar a las personas que ya estaban contagiadas de COVID. Eso es una lista bien grande, muy grande para lo que había antes. ¿Y qué decir de lo que es vacunas? Esto es información del año pasado, un año atrás, casi un año atrás, dimos esta misma clase y teníamos, por ejemplo, que para la vacuna del COVID habían del orden más de 135 estudios preclínicos, 8 que habían pasado a fase 2, 8 fase 1, 8 fase 2 y 2 en fase 3. No había ninguno aprobado. Y aquí les recomiendo que si a alguien le interesa el tema, esta página que está aquí abajo, si vienes del New York Times, te lleva muy bien a toda la información, ¿ya? Y sacada la información de ayer de la misma página, estos son los datos que tenemos. Bueno, un número muy alto de estudios preclínicos, 51 tipos de compuestos que ya están en fase 1, o sea, que ya pasaron los fases con animales, 36 en fase 2, 28 en fase 3, 7 autorizados y 8 ya aprobados. Estos autorizados es para un uso limitado, ¿ya? Y los aprobados son para uso general. Y también, interesante, hay 4 que abandonaron, ya que iban en alguna fase y tuvieron efectos adversos significativos, de tal manera que se hicieron abandonar el estudio, ¿ya? Entonces esta información súper reciente. Es la de ayer, y aquí están, por ejemplo, de esos que están aprobados o con uso autorizados o aprobados, o estos con uso limitado o completo. Aquí está, por ejemplo, el desglose de esos, qué empresa, qué farmacéutica los está generando o laboratorio, cuál es su principio, cómo trabajan. Aquí tenemos varios con mRNA y también los de virus inactivados, como los del Sinovac, el CanSino también, y en qué países se están usando. Aquí claramente la información es del New York Times también, entonces pone hincapié en los países, Estados Unidos, Europa, países más grandes. Ya, pero ahí podemos revisar todo eso. O sea, claramente, tal como lo dice aquí abajo, las vacunas normalmente tomaban mucho tiempo, pero desde el 2020, dada la magnitud de esta pandemia, hay un trabajo muy acelerado de científicos y de las empresas para poder tener ya un número como del orden de 15 vacunas que puedan ser usadas. De hecho, la Sinovac está en esta línea, la Pfizer acá, ¿ya? Bueno, aquí hay una base de datos también bien interesante donde uno puede, como les decía, cada laboratorio o que está haciendo algún tipo de estudio clínico informa de en qué etapa está su producto. Entonces, si a uno le interesa, está preocupado por alguna enfermedad o le interesa algún tema, puede ir a estos links y ver qué medicamentos, qué sustancias se están evaluando para esa enfermedad. Y aquí está, y les va a dar una información tal como la que estoy mostrando aquí, en qué fase van. Y si ustedes se meten a la página, cliquean, van a encontrar los detalles, van a encontrar todo el detalle de
de qué fase hay, cuántos números de personas están siendo evaluadas y todo eso. Es bien interesante. Bueno, y entonces con eso estamos casi justo terminando y ya vimos lo que es validación de los productos, cuáles son las etapas y cuáles son las pruebas preclínicas. Y lo que nos queda, bueno, es ver esto de la farmacovigilancia, que cada vez es más relevante, y ver lo que es validación de los kits de diagnóstico, de los fármacos bioequivalentes, los biosimilares, y ver cómo se valida en Chile. Eso es lo que vamos a ver en la otra, esto lo vamos a ver en la próxima clase, y esta es la segunda, y nos queda después una más. ¿Ya? No sé si hay consultas. Recordar lo del mapa conceptual para esta clase, y también que tenemos algunas, test, UTES voluntario, unas preguntas ahí que generé, que los quiera revisar y que da décimas para el final del curso, del módulo. No sé si hay consultas, algún comentario. No, por mi parte no. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. A los que se vacunaron, que tomen paracetamol y un cosito frío ahí en el brazo, que lo pasen lo mejor posible, pero sabemos que es mejor para todos. Así que le vamos a dar como ahí gracias también por estar en esto. ¿Ya? Bueno, entonces que tengan un buen día, y nos estamos viendo el próximo miércoles con la charla de farmacovigilancia. Lo que había comentado es que podemos pero vamos a hacer la próxima charla, sí va a ser como un comodín para los mapas conceptuales, por si por alguna razón faltan o les complica hacer alguno de los mapas de las 3 clases. Vamos a usar no esta, sino que la próxima como comodín. Ahí se los voy a explicar en el chat para los que no pudieron venir hoy día. Ya, pues que estén bien y nos estamos viendo. Chao. Chao, que esté bien. Chao, chao.